tasa de interés simple. Es una tasa de interés que ya no se usa mucho, se usa para temas muy particulares, pero tenemos que verla porque es importante, ¿no? Se usa más que nada para ofertas comerciales, ¿no? Entonces, si alguna vez se cruza con una tasa de interés simple, usted va a estar en capacidad de saber cómo se calculan los intereses y demás equivalencias, ¿no? Entonces, tenemos ahí las fórmulas más fundamentales, que son, por ejemplo, la fórmula de intereses, ¿no? El interés va a ser igual al monto inicial, representado por P, por la tasa de interés simple, por N, que es el número de periodos, ¿no? Entonces, ¿el monto final cuál va a ser? El monto final, denominado como MF o F, va a ser igual al monto inicial más lo que yo percibí de intereses, que a su vez se calcula como el monto inicial por la tasa de interés por el tiempo de la operación, ¿no? Si factorizamos lo que le acabo de comentar, vamos a tener la fórmula final que está abajo, ¿no? Son fórmulas muy simples, ¿no? En este caso, la tasa de interés simple no acumula intereses, ojo. Los intereses se calculan en cada periodo, sin acumularse, ¿no? Recuerden de la clase pasada que cuando hablamos de acumulación, hablamos de capitalización. Y cuando hablamos de capitalización, vamos a hablar de la tasa de interés compuesta, que vamos a ver más adelante. ¿Correcto? En este caso, hacemos referencia a una tasa de interés que no va a acumular intereses en el tiempo, ¿no? Va a calcular intereses en cada periodo, sin acumularlos. ¿Ok? Entonces, la representación gráfica de lo que le comento está en la pantalla, ¿no? Estoy en el periodo 0 con un monto inicial P, ¿no? Transcurre un periodo de tiempo y voy a generar un interés, que va a ser igual a la tasa por el monto inicial. Transcurre un periodo más, voy a tener el mismo monto más el interés que tuve el periodo anterior y un interés adicional, pero se calcula, si se dan cuenta, linealmente, ¿no? De forma aritmética, ¿no? No está acumulando el interés para hacerlo más grande, ¿no? Si se dan cuenta, los dos cuadraditos son lo mismo, ¿no? No se está acumulando para el cálculo de intereses, ¿no? Y eso lo pueden ver en la tabla de abajo, ¿correcto? Si hacemos acá resaltando los puntos, ¿no? Tenemos acá, ¿no? El monto inicial P, ¿no? Tenemos los intereses de periodo, ¿no? Y eso nos da esto de acá, ¿no? Un monto final equivalente a eso, ¿no? Si avanzamos, vamos a tener otra vez P por I, ¿correcto? Y si nosotros lo factorizamos, que está acá, tenemos este monto final. Luego generamos en el periodo res otro interés, van a ser 3. Si factorizamos, quedaría así, ¿no? P por 1 más 3i, ¿no? Si seguimos esta tendencia, ¿no? Hacia abajo, podemos hallar una fórmula, ¿no? Por inducción, ¿no? Que sería que el monto final va a ser igual a esta expresión, ¿no? Va a ser igual al monto inicial por 1 más el número de periodos, que es n, por la tasa de interés simple, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿correcto? Y nuevamente repito, estos intereses son del mismo tamaño o del mismo monto, ¿no? Uno no es más grande que el otro, todos son del mismo monto. Cosa que no pasa con el interés compuesto, que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces vamos a ver un ejemplo muy simple. Dice, Gerardo deposita $1000 en una cuenta de ahorro a un 10% de interés anual simple, por un plazo de 2 años. ¿Ven los dos plazos? Interés anual por un plazo de 2 años, ¿correcto? ¿Cuánto tendrá Gerardo al final de los 2 años? Bueno, aplicamos la fórmula, ¿no? Tenemos un monto inicial. En el año 1 voy a tener
los 1000 por 10% que me da 100. En el año 2 voy a tener 1000 por 10% que me da 100 más. ¿Qué hago? Simplemente sumo, ¿no? Sumo los 1000 más los 100 del primer año más los 100 del segundo año. ¿Qué me da? 2000. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo mismo qué es lo mismo que aplicar la fórmula, ¿no? Si aplicamos la fórmula, sería lo siguiente, ¿no? Que el monto final va a ser igual a P por 1 más el número de periodos P por 1 más el número de periodos por la tasa de interés, que va a ser 10%. ¿Correcto? Esto me va a dar finalmente P es 1000, ¿correcto? 1000 por 1.2 me va a dar 1200, ¿correcto? Entonces ahí vemos demostrado que la fórmula sí simplifica el cálculo, ¿no? Entonces, a partir de la fórmula inicial podemos despejar el resto de variables según lo requiramos, ¿no? Yo usualmente no me aprendo todas las fórmulas, lo que hago es, a partir de la fórmula inicial, despejo según lo que yo quiera hallar, ¿no? Ese es básicamente mi método, pero también se pueden memorizar las fórmulas para el resto de variables, ¿no? Como el valor inicial P, la tasa de interés I y el plazo N, ¿no? Entonces veamos unos ejercicios prácticos para sentar los conceptos, ¿correcto? Entonces tenemos el primer punto. Javier deposita $1500 en una cuenta de ahorro a un 12% de interés anual simple por un plazo de 3 años, ¿no? Anual simple por 3 años, ¿correcto? ¿Cuándo tendrá Javier al final de los 3 años? Bueno, vamos a plantear el problema, ¿no? Tenemos 4 variables. Vamos a ver cuáles tenemos y cuáles no. Javier deposita $1500. Entonces, el monto inicial va a ser 1500. A un 12% de interés anual simple. El interés va a ser 12%. Por un plazo de 3 años. N va a ser igual a 3. ¿No? ¿Cuánto tendrá al final de los 3 años? Eso quiere decir que F es la incógnita, ¿no? ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula, ¿no? F va a ser igual al monto inicial por 1 más N por I. F va a ser igual a 1500 por 1 más el número de periodos por la tasa de interés, que es 12%. Listo. Esto me da como resultado, les he puesto la respuesta al final, a $2040, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Listo. Es el primer ejemplo donde te piden hallar el monto final. Siguiente ejercicio. Cindy hace un depósito de $2000 en una cuenta de ahorro a un 8% de interés anual simple por un plazo de 5 años. ¿Cuánto tendrá al final de los 5 años? Bueno, nuevamente, lo que yo recomiendo es primero plantear las variables. Acá P sería 2000, ¿no? La tasa va a ser 8% y el plazo 5 años. Y F va a ser la incógnita, ¿no? Vamos a ponerle X. Nuevamente, ¿no? F va a ser igual a P por 1 más N por I. F va a ser igual a 2000 por 1 más 5 años por 8%. Esto va a ser igual a 2800. Listo. Siguiente ejemplo. Raúl hizo un depósito de $1000 en una cuenta de ahorro y al final de 5 años obtuvo 1350. Nuevamente planteamos las variables.
P sería 1000. N 5 años. Y F sería 1350. Nos piden la tasa, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Si no me sé la fórmula, parto por la que ya sé, que es F igual P por 1 más I por N. Lo que queremos es hallar I, entonces ¿qué hacemos? Despejamos I. Si despejamos I, ¿qué tendremos? Vamos a tener F menos P. Cuidado, cuidado. Vamos a tener F menos P entre... ¿Dónde está? Despejamos F menos P. Aquí tenemos IN, ¿no? P por N. Ya, listo. Lo reemplazamos, ¿no? Tenemos 1350 menos 1000 entre 1000 por la tasa de interés, que es 7%. ¿Correcto? Eso sería. Y esto nos debe dar 7%. Listo. Eso es. Entonces, sigamos. En este caso, lo que hemos hecho es hallar la tasa de interés. Hemos partido de la fórmula original, ¿correcto? Y hemos despejado la variable que queremos hallar. En este caso, la tasa, ¿no? Siguiente. Jorge hizo un depósito de $2000 en una cuenta de ahorro a un 5% de interés anual simple y al final obtuvo $2500. ¿Cuál fue el plazo de depósito que hizo Jorge? Planteamos nuevamente, ¿no? P, F, I, N. Listo. P va a ser igual a 2000. La tasa va a ser igual a 5%. Y al final obtuvo 2500. ¿No? N va a ser la variable a despejar. Entonces tenemos nuevamente, si no se acuerdan la fórmula, F igual P por 1 más I por N, ¿correcto? ¿Qué despejo? N. N va a ser igual a F menos P, ¿correcto? Entre P por I. Listo. Reemplazamos, ¿no? N va a ser igual a 2500 menos 2000 dividido entre 2000 por el 5%. ¿No? Si yo hago esta operación, voy a tener que N va a ser igual a 5. Listo. Igual, el método ha sido el siguiente, ¿no? Planteo las variables, pongo la fórmula general, despejo la variable que me interesa conocer y aplico los datos, ¿no? Eso básicamente. Luego un último para reforzar. Tenemos Inés hizo un depósito de 4 años a un 10% de interés anual simple, obteniendo al final $3.500, ¿no? Entonces, P, F, I, P, F, I, N. P lo tenemos, F va a ser igual a 3500 y va a ser igual a 10% y N va a ser igual a 4. P es la variable que tenemos que determinar. Entonces, nuevamente partimos de la fórmula general, 1 más I por N. Queremos hallar P, entonces despejamos, ¿no? P va a ser igual a F entre 1 más I por N. Listo. Solamente
reemplazamos las variables que conocemos, que es 3.500, entre 1 más la tasa de interés por 4. Listo. Si yo hago el cálculo, voy a tener un P igual a 2.500. Listo. Listo. Entonces, hemos llegado casos para cada variable de la ecuación, ¿no? Ahora vamos a ver un concepto puntual que es la tasa de interés simple, pero como factor acumulado, ¿no? Entonces, no es nada más que en la fórmula básica que tenemos ya conocida, ¿no? A toda esta porción que está después del monto inicial, ¿no? 1 más n por i se le llama factor acumulado o también le llamamos FA, ¿correcto? Es un término que de repente pueden encontrar en algún libro, ¿no? O por ahí le pueden comentar. Simplemente es todo lo que multiplica al monto inicial, ¿no? ¿Listo? Entonces cuando la tasa de interés es constante cada mes, aplica la fórmula que ya conocemos, ¿no? De 1 más n por i. Pero cuando la tasa de interés no es constante, esto cambia, ¿no? Todo esto, el factor acumulado va a ser la suma de 1 más la tasa de interés en cada periodo del tiempo, ¿correcto? Va a cambiar, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces también vamos a ver ejercicios sobre este punto, ¿no? Ejercicios básicos. Tenemos, por ejemplo, si una cuenta de ahorro paga un 12% de interés anual simple constante, ¿cuál será el factor acumulado al cabo de 3, 5 y 8 años, ¿no? Vamos al primer caso nada más, ¿correcto? Tenemos la fórmula, ¿no? Primero las variables, ¿no? P, F y N. Entonces, para el caso de factor acumulado, solamente necesito I y N, ¿correcto? Entonces, I dice que será 12% anual y el periodo va a cambiar, ¿no? Como vamos a hacer el caso A, va a ser 3 años, ¿no? Entonces, el factor acumulado, si no recuerdan, vamos acá, F es igual a P por 1 más I por N, es solamente esto, ¿no? FA, factor acumulado va a ser 1 más I por N, ¿no? Entonces, va a ser igual a 1 más I es 12%, N es 3, ¿correcto? Te va a ser igual a 1 más 36%, 1.36%. Perdón. $1.36%. Perdón. Sí, 1.36%. Listo. ¿Ok? Eso es. Saben que 1 es igual a 100%, ¿no? Más 12 por 3 es 36%, sale 100 por 36%. Acá hay que borrarlo. Listo, ya está. 36%. Ese es cuando la tasa de interés es constante. ¿Correcto? Luego, ¿qué pasa si no es constante? Cambia mes a mes. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo nada más y el resto lo pueden practicar, ¿no? Tenemos I que es igual a... Vamos a ver este caso nada más, ¿no? I en el periodo 1 va a ser igual a 10%. Y I en el periodo 2 va a ser 9%. Entonces mi factor acumulado va a ser igual a 1 más la tasa de interés del periodo 1
factor acumulado va a ser igual a 1 más la tasa de interés en el periodo 1 más interés en el periodo 2, ¿no? Reemplazamos 1 más 10% más 9%. Si sumo esto, me sale 119%, ¿no? Recuerden que 1 es igual a 100%, ¿no? Ya está, listo. Si fuera 4 años, tendría que sumar estos 4, ¿no? Y si fuera 7 años, tendría que sumar 7 años, ¿no? Este es para 7 años y este es para 4 años. ¿Correcto? Simplemente van a ir sumando según el periodo, ¿no?, que les piden, ¿no? Listo.